Universidad Rural de Guatemala, saludos. Curso Administración 3, semana 8, tema el análisis FODA. Les saluda Juan Dionisio Marcos de León. Objetivo de la clase del día de hoy es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala pueda hacer uso del FODA dentro de la administración. Para ello, iniciaremos entonces con la siguiente definición. FODA también es conocido como DAFO. Aspectos importantes que debemos de saber antes de iniciar con la definición. FODA, entiéndase que se refiere a aquella matriz o investigación que se hace internamente dentro de una empresa o a la hora de hacer una evaluación. Y DAFO se refiere a aspectos externos en los cuales se esté ejerciendo dicha investigación. En consecuencia, entonces, podemos decir que FODA es la matriz o una radiografía que nos ayuda, ojo con esto, identificar y entender los aspectos tanto internos como externos del objeto de estudio. Acá tenemos que tomar en cuenta entonces sobre qué se puede enfocar un estudio, sobre una empresa, sobre un proyecto, un servicio o una persona. El FODA se divide entonces en 4 fuertes aspectos. Se divide en fortalezas de una empresa, en oportunidades que pueda tener una empresa, en debilidades que se pueda tener dentro de una empresa o en las posibles amenazas ante los cuales se encuentre una empresa. En consecuencia, puede ser también en un proyecto, en un servicio o en una persona. ¿Cuál es la importancia de un FODA? Un FODA, como nosotros lo sabemos, nos va a dar a nosotros entonces herramientas, nos va a dar a nosotros, nos va a proporcionar todo tipo de información que nos ayude a reflexionar sobre las condiciones internas o sobre las condiciones externas en las que se encuentra dicha empresa, en donde nosotros entonces podamos hacer una mirada un poco más profunda y un poco más crítica de la situación del que se trate. También un FODA permite visualizar la situación desde una nueva perspectiva, es decir, un FODA se establece para encontrar, por supuesto, debilidades o amenazas en su caso, pero también nos va a ayudar a establecer estrategias, ideas nuevas, a manera de solucionar las debilidades que se puedan descubrir dentro de la misma. Permite también valorar si nuestras estrategias son las más adecuadas, es decir, nos va a indicar si las herramientas o las estrategias o los métodos que se estén aplicando si tienen o no tienen funcionalidad. Por último, un FODA nos va a permitir realizar cambios en nuestro tipo de plan o nuestro plan de acción. Esos son los propósitos principales de un FODA. Ejemplos posibles de oportunidades. Estamos acá hablando específicamente dentro del FODA. Oportunidades políticas, por ejemplo. Pues las oportunidades políticas aparecen antes de una nueva legislación o una nueva ley. Y estas oportunidades políticas para una empresa, en su caso, pues pueden ser que ellos estén atentos a cualquier cambio que surjan dentro de nuestra legislación guatemalteca, en su caso, y que estos cambios que surjan dentro de la legislación, pues puedan significar para la empresa, en su caso, apertura de nuevos mercados, que en su caso anteriormente pues estaban cerrados. Por ejemplo, en el caso de oportunidades relacionadas al medio ambiente. Cuando nosotros hablamos de medio ambiente como una oportunidad, el medio ambiente es una oportunidad cuando se den, por ejemplo, en su caso, un cambio climático que esté presente en la actualidad y en base a ese medio, a ese cambio, pues también puedan ser variantes positivos para los productos o servicios que dentro de la empresa pues se pueda generar.
La tecnología también es una oportunidad. Cuando hablamos de ella como oportunidad, porque entonces la tecnología nos va a facilitar a nosotros alcanzar claramente cualquier tipo de objetivos. También es una oportunidad la demografía. ¿Y por qué la demografía? Porque también va a permitir a que la empresa pueda implementar cierto tipo de productos en diferentes regiones. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, Guatemala posee un sinfín de microrregiones y microclimas y en base a ello, pues entonces las empresas tendrían que establecer las estrategias de productos o servicios. Otras oportunidades serían también la anticipación. El anticiparnos entonces consiste en crear una necesidad, como por ejemplo lo que hizo la empresa de Apple, y en este caso pues no hace falta una oportunidad de que llegue otra empresa, sino que en su caso pues el consumidor ve la necesidad de consumir o de poder adquirir dichos servicios y entonces la anticipación siempre va a ser una alternativa de tener un pie adelante ante las demás empresas. Vayamos al siguiente. Ejemplo de posibles amenazas. ¿Qué amenazas pueden ser viables dentro o qué amenazas pudieran ser recurrentes dentro de una empresa? Por ejemplo, una amenaza política. Y aquí hablamos de una amenaza política como por ejemplo ¿cuál? El cambio de leyes, por ejemplo. Y cuando nosotros hablamos de cambio de leyes, estamos hablando de aquí un típico ejemplo sobre la distribución internacional de ciertos productos, de ciertas mercancías, que van a afectar en menor o en mayor grado una inversión dentro de una empresa. También el medio ambiente, un cambio climático, como por ejemplo puede ser inclusive una amenaza para cualquier producto que una empresa pues esté generando. La economía puede ser variable tomando en cuenta la competitividad que se da dentro del mercado internacional y si usted no está bien estructurado dentro de una planeación estratégica, dentro de su plan, obviamente va a hacer también que la economía, en lugar de ser una oportunidad, se convierta en una amenaza. Competidores también pueden establecerse como una amenaza cuando usted no tenga la capacidad de competir junto a otra persona o a otra empresa. Y la tecnología, cuando no se haga el uso efectivo de los mismos, se convierte también en una amenaza dentro de la empresa. Ejemplo de posibles fortalezas. Cuando nosotros hablamos de posibles fortalezas son aquellas que nos van a hacer fuertes como empresa, fuertes como administradores, y en este caso la logística es súper importante. El servicio al cliente va a ser siempre una fortaleza. El medio ambiente que nosotros podamos generar, la confianza que se pueda establecer, la persona o en su caso el personal, estamos hablando acá de que el personal pues tiene que tener suficiente capacidad y preparación. Todo lo que esté relacionado a su formación personal va a ser siempre una fortaleza para la empresa y la inversión o la innovación también va a ser una de las posibles fortalezas. De las fortalezas según la empresa, pues va a ir cambiando su negocio y dependiendo de las necesidades, pues la entidad va a ir acoplándose a buscar nuevas estrategias. Ejemplo de posibles debilidades. Dentro de una empresa, ¿qué debilidades nosotros podemos encontrar? Las más evidentes, el excesivo precio de los productos. Aumenta el precio del producto, obviamente va a disminuir la demanda. Incumplimiento de políticas empresariales. Acá, por ejemplo, si no se cumple con las establecidas dentro de la empresa, como por ejemplo el pago de salario mínimo, la asistencia médica, la toma de decisiones, entre otros, va a hacer de que la empresa pues vaya a tener dificultades en el futuro. La falta de financiación o financiamiento, estamos aquí hablando del riesgo que puede recurrir en su caso capital o en el tema de presupuesto que también puede influir sobre el tema de el mantenimiento, en este caso de maquinaria o el pago de gastos relacionados a el funcionamiento de la empresa. 4. Deficiencia en el trato de los clientes. Si no se trata adecuadamente a la clientela, obviamente la empresa va a generar pérdidas. ¿Por qué? Porque el propósito principal es que la clientela pues tenga un grado de satisfacción con relación a los productos que recibe o en general sobre los servicios de los cuales pues tenga acceso o quiera pedir que sea atendido.
Y por último, la falta de formación del personal obviamente va a debilitar la funcionalidad de una empresa, porque un personal que no esté formado, que no esté capacitado, que no conozca, que no entienda cuáles son sus atribuciones en la dirección, en el departamento dentro del cual funcione o para el cual ha sido llamado, obviamente no va a funcionar, porque no va a tener ni eficiencia ni eficacia para las encomiendas o para las actividades que le hayan sido designadas. Siguiente tema, tenemos aquí el modelo de las 5 fuerzas para entender la rivalidad de competitividad. Cuando nosotros hablamos de rivalidad, entiéndase que aquí hay un choque, aquí hay un obstáculo, aquí hay un impedimento, aquí hay un grado de insatisfacción en cualquiera de los puntos del que se trate. Y acá, ¿en qué forma se pueden dar? Simple, se pueden dar por competidores directos. Cuando nosotros hablamos de competidores directos, estamos hablando de que hay dos entidades que ofrecen el mismo bien o ofrecen, por ejemplo, el mismo producto. Clientes, hablamos, por ejemplo, en su caso, de que están establecidos por los mismos compradores de bienes y servicios. Hablamos en este caso de proveedores. Cuando hablamos de proveedores nos referimos al conjunto de empresas que suministran a otra empresa. Cuarto, productos sustitutivos están establecidos por aquellos que puedan aparecer y cubrir las mismas necesidades que se satisfacen. En este caso, hablemos del pan, la galleta, la mayonesa, la mantequilla, entre otros. Hablemos, por ejemplo, en este caso de productos. Y competidores potenciales, pues son aquellas empresas con capacidad de entrar a competir con las ya pertenecientes o ya las existentes en un sector ya determinado. En un lugar ya ofrecen pan y viene usted y ofrece pan. Acá obviamente va a generar rivalidad de competitividad. Siguiente tema. Preguntas entonces para estudio. ¿Qué otro nombre se le da al FODA? Segunda pregunta. ¿En qué parte de los ejemplos del FODA es en donde se debe de estar muy atentos a los cambios, porque pueden significar la apertura de nuevos mercados que antes estaban cerrados? Tercera pregunta. ¿En qué parte del FODA se puede ubicar la falta de formación del personal? Cuarta pregunta. ¿Cómo se llama la sigla que identifica a los 4 elementos críticos del análisis? Y la última y quinta pregunta. ¿A qué se refiere el conjunto formado por los compradores de los bienes y servicios? Entonces, como ustedes se darán cuenta, nos hemos enfocado a la clase de la semana 8 y esperemos que ustedes pues hayan aprendido lo más puntualmente posible. Y por su atención, quedo de ustedes muy agradecido. Muchas gracias por su atención.